Hola, muy buenas, saludos. Vamos a tratar en esta ocasión, aprovechando que hay mudanza en Roma, debido a la muerte del Papa Francisco y el nombramiento del nuevo Papa, pues vamos a hablar de una cuestión que yo creo que es muy importante tener en cuenta para comprender la actual situación de la Iglesia Católica en el mundo, entorno y envolvente a muchos niveles y que definen pues más o menos el rumbo que por un lado unos quieren darle y otros no, y este tipo de cosas, ¿no?, que estamos viendo hoy en día. Entonces, he titulado esta exposición como el problema de la fundamentación de los derechos humanos en la Iglesia Católica, ¿no? Y por contraste, ¿qué significa esto y qué es la Iglesia ante esto y estas cuestiones, que yo creo que son capitales y explican bastante de lo que ocurre, ¿no? En lugar de poner el foco al milímetro, si el Papa Francisco era una cosa, si el que viene es otra, o si Benedicto era otra cosa distinta, Benedicto XVI y demás, vamos a ir un poco más a la raíz histórica que pueda dar cuenta ya al margen de cada papa, porque los papas van y vienen y lo importante pues es la iglesia y el rumbo que tome, ¿no? Entonces, esta es la cuestión. Entonces, para ello, conviene arrancar para entender esto, arrancar en la Revolución Francesa, triunfante en el año 1789, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Aun si bien es una expresión contradictoria, porque aquí los derechos del hombre no es más que una especie de abstracción de la humanidad, ¿no?, del hombre en general, y el ciudadano pues sería el ciudadano concreto de un Estado. Entonces, claro, una cosa con otra pues realmente no cuadra, porque la humanidad es algo que nunca ha existido, ¿no? No se puede apuntar a la humanidad como miles de millones de hombres y así sin más, porque eso no existe. Existirá a escala biológica, pero en ningún caso a escala cultural, religiosa, nacional, de estados, etcétera. Entonces, esto de la humanidad pues es un cuento que surge en toda su potencia ideológica de la Revolución Francesa. Entonces aquí lo más importante a tener en cuenta es que eh, esto chocó frontalmente con la Iglesia, con Roma, ya que el Papa Pío VI automáticamente condena esta declaración. Y además de que el término derecho a escala abstracta del hombre y demás ya sonaba extravagante, y todavía lo suena, claro, y que ya per se pues choca con la Iglesia Católica, no era solo esa la cuestión, sino que era el foro desde donde se estaba determinando que el hombre o la humanidad, el género humano, tenía derechos. Claro, y esto no fue otra que la Asamblea Francesa. Entonces esto ya implica que Francia o la Asamblea Francesa está hablando por toda la humanidad, ¿verdad? Como si fuera una jurisdicción suya, en vez de circunscribirse a la propia Francia. Y que el hombre pues ya determinaba al hombre en abstracto como fuente de derechos. Entonces, claro, esto, como digo, chocaba frontalmente con la Iglesia, ya que la fundamentación del hombre en Dios se queda borrada, se queda negada, y es el propio hombre el que fundamenta al hombre, ¿verdad? Excuso decir qué imbecilidad tan grande, porque esto no tiene ningún sentido. Pero entonces es lo que se proclamó como la nueva era, ¿no? La nueva era de que iba a regir la humanidad y las naciones y todo esto. Y el proyecto luego de Napoleón en Europa y todas estas cosas, ¿no? Entonces ya vemos aquí que el primer roce con Roma, además, por supuesto, ya hace la invasión de Roma y de todo esto, pues ya planta cara a Pío VI a esta cuestión, ¿no? Cosa que yo creo que la Iglesia ya ha olvidado, como tantas y tantas cosas de su historia, ¿no? Entonces, aquí, pues este primer confrontamiento, pues podríamos definirlo como la confrontación entre un humanismo indefinido del hombre por el hombre, como si el hombre se explicara por el propio hombre, y el humanismo cristiano, y en este caso de cariz católica.
recordemos que católico es universal. Y entonces este universalismo de la Iglesia, pues es otro de los factores que chocan con la abstracción del hombre a escala de la humanidad, que proclama la Asamblea Francesa. Entonces, ¿quién es el autor fundamental para entender la pregnancia de estas ideologías? Pues teniendo en cuenta pues, los antecedentes ya del liberalismo incipiente inglés, con Locke, con Stuart Mill, también posteriormente, y con la Ilustración y todas estas cosas, pues es Emmanuel Kant. Es evidente que es Kant cuando reduce la religión a cuestión de moral, y en este caso ya de ética también, puesto que estos términos que se pueden diferenciar perfectamente, en Kant quedan ya difuminados, y por eso muchos profesores de ética hoy en día, como Sabater y supongo que Aranguren también y estos, pues para ellos es indistinto la moral de la ética, cuando no tienen nada que ver, son dos categorías totalmente distintas. Pero como digo, el padre del asunto es Kant, y es Kant porque él determinaba o creía que los derechos emanan del hombre en abstracto, porque hay que tener en cuenta una cosa, que toda esta contaminación y esta distorsión de la filosofía desde el siglo XIX se mueve en torno a ideas abstractas que no tienen ningún tipo de realidad y son las que realmente rigen las ideologías y las creencias de la gente. Es decir, el hombre no existe la humanidad y tantas cosas. Y la libertad pues tampoco existe, y tantas cosas que no son más que abstracciones que sirven pues para que la gente pues sea más conducible o tenga unas creencias de otro tipo, si no son religiosas, que sean paganas o lo que sea, pero para estas cosas, ¿no? Realmente, pues nada, esto son todo cuentos y demás, y esto, la filosofía desde el XIX ha sido una máquina de generar cuentos y abstracciones, ¿no? Entonces, lo que tenemos ya hoy en día, pues este liberalismo que se ha ido conformando, pues es un liberalismo pues de corte laicista, y tras este brutal proceso de idealización de las sociedades europeas, pues genera individuos y claro, pues ya los derechos surgen de los individuos, de formar parte de esta humanidad como un átomo más de la humanidad. Y entonces pues aquí ya claro el Estado pues no pinta nada, porque el Estado pues del Estado no emanan los derechos. Entonces totalmente falso, ¿no? Y entonces esto también a su vez distorsiona toda una teología y una doctrina católica, y para ello pondré un ejemplo. Por ejemplo, si es más lejos, una virtud teologal que es la caridad. Para entenderlo mejor, es como si esta ética mundana desacralizada, que es la que funciona con los derechos humanos, pues también negara lo que es la caridad como virtud teologal. ¿Por qué? Porque pongamos un ejemplo, que también viene a cuento con respecto a los inmigrantes, ¿no? Si un hombre tiene hambre, pues los derechos humanos dicen que hay que darle comida porque tiene derechos. Claro, pero que dice la Iglesia Católica que por caridad hay que darle hambre sencillamente hay que darle comida sencillamente porque tiene hambre. Entonces, ¿aquí qué pinta el derecho? ¿Para qué hace falta el derecho? Si el hambre ya es un hecho que hace derecho. Que vamos a decir que no necesitaría ni el derecho. Entonces aquí ya la caridad y estas virtudes teologales con las que la Iglesia ha funcionado tanto, por misiones, por ejemplo, por las propias misiones o la doctrina social de la Iglesia, Cáritas y demás, pues todo esto se ve relegado a una especie de ética kantiana, del hombre por el hombre, y ya está, desacralizada, mundanizada y demás. Esto es muy serio, esto de la costa es muy serio, y la Iglesia yo creo que ha tolerado este tipo de cosas porque no se oye ni una sola palabra en contra. Desde Pío VI y algún papa posterior más, me imagino también, yo tengo constancia de Pío VI, que es cuando surge este asunto, pues claro, lo de los derechos humanos es algo que no se puede discutir, sobre todo
pues la propia fundamentación de los derechos humanos, que es totalmente metafísica, porque los derechos solo los da quien puede darlos, y en este caso son los estados. Y ya está. Y luego la Iglesia, pues con sus funciones sociales, ateniéndose a su teología, no a esta razón ética mundana y desacralizada, ¿no? Entonces, claro, y donde implica al hombre como criatura de Dios, como prójimo, todo esto queda arrostrado, queda totalmente arrasado por estas nuevas ideologías del hombre como abstracción y la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno oye a papas como Juan Pablo II, Benedicto XVI, incluso Francisco y demás, que nombran los derechos humanos sin ponerles cotos, sin trazar una delimitación con lo que es la propia doctrina de la Iglesia y dentro de una teología y dentro de un funcionamiento importantísimo, pues uno entiende que estas ideologías se están anegando a la Iglesia. Entonces, claro, aquí la confusión es total, porque claro, pues como digo, una cosa no cuadra con otra, no cuadra con otra. Y este es un problema que tiene la Iglesia desde hace ya mucho tiempo y que yo creo que es el sentido que actualmente se le está dando, pues sobre todo ya con el Papa Francisco, ¿no? El Papa Francisco, yo creo que es esto, es la ética mundana y ya está, estos problemas sociales que hay, sin atender a las distorsiones teológicas que esto supone. Claro, es como, bueno, pues al final, pues eso, lo que se suele decir, que la Iglesia ha caído rebajada a la categoría de ONG y ya está, y no hay más. Esto es lo que significa, sobre todo, que sea una ONG, ¿verdad? Es esto y no otra cosa. Entonces, esta proliferación de los derechos humanos, pues una vez que la Sociedad de Naciones fracasa, se establece la Organización de las Naciones Unidas tras la Segunda Guerra Mundial, y aquí es, digamos, como la nueva Iglesia. Realmente la Iglesia Católica es la ONU, es la que proclama y sigue proclamando la vigencia de los derechos humanos. Y Roma, pues, o bien inundada por esta ideología, sin poder hacer valer lo que es su propio humanismo cristiano y católico. Y esto es lo serio, porque una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra, y chocan frontalmente como Pío VI vio. Es un asunto que la Iglesia, pues realmente no he escuchado a nadie poner en cuestión los derechos humanos. Claro, porque alguien dice, bueno, entonces los hombres no tienen derechos. Sí, los hombres tienen derechos, pero los derechos que sean otorgados por lo que es la fuente del derecho, que en este caso puede ser el Estado, y no la Iglesia en el sentido de derecho, porque la Iglesia tiene su propia economía al respecto, tiene su propia teología, su propia doctrina, que no tiene nada que ver con esto, pero no se hace defender, ¿verdad? Entonces, claro, aquí lo cristiano y lo católico, pues como se ve, está a merced de una ideología realmente pagana, y así funciona la Iglesia, ¿eh? Entonces, claro, los derechos humanos, estábamos con la ONU, ¿no? Bien, bueno, pues los derechos humanos es el imperio kantiano de Estados Unidos, pues sobre todo le ha servido para la dominación de países, puesto que allí donde chocan sus intereses, pues los derechos humanos no se cumplen. Claro, no es una cuestión de derechos humanos, a Estados Unidos le importa un pimiento los derechos humanos, lo que le importa es su dominio y su poder. Entonces, claro, como lleva la voz cantante, como es quien manda o mandaba en la ONU, pues entonces si hace falta actúo en solitario y los hago cumplir. Claro, estas son las cosas que la gente se cree, ¿verdad? Que funcionan así. O bien, por ejemplo, intervenir militarmente y tal. Con esto de los derechos humanos realmente ha sido ha sido una ideología que ha justificado muchos baños de sangre, pero no por los derechos humanos o por los hombres y si tienen esto o aquello, lo que sea, sino siempre en función de lo que le interesa políticamente. Esto es lo que creo que quede claro, ¿no? Entonces, claro, estos cuentos pues son los que funcionan y pues, bueno, como todas las cosas van y vienen, ya se acabarán algún día. Entonces, seguimos. La nueva iglesia, por tanto, es la ONU, la UNESCO, anteriormente también, y este tipo de instituciones, ¿no? Esta es la nueva iglesia. La nueva iglesia kantiana.
Vamos a poner un ejemplo o un contraejemplo, mejor dicho, a esto de los derechos humanos universales, ¿no? Que es en el año 1990 la cumbre del Cairo. ¿Y qué pasó en la cumbre del Cairo? Pues que se establecieron los derechos humanos, la declaración de los derechos humanos en el Islam. Atención. Entonces, claro, ¿esto qué significa? Esto significa que los derechos humanos no son universales. Sale una religión terciaria positiva, histórica, como es el Islam, y dice, bueno, los derechos humanos están dentro de mi jurisdicción según mi propia religión, ya no son universales. Porque claro, eso de que el hombre tomado de forma abstracta como que existe al margen pues de la religión, de la cultura, de los estados, de las naciones, de la lengua y todas estas cosas, pues claro, esto es una filfa, eso es una fantasía, eso no existe, vamos. Entonces, claro, aquí se determina desde una parte de la humanidad que son los derechos humanos. Y esto es en la cumbre del Cairo esta declaración, ¿no? Y claro, pues aquí ya la fuente del derecho pues sería, según el Islam, pues es la Sharia, que está basada en el Corán, en la Suna y todo esto. Y ciertos pues doctores, teólogos o imanes que regulan socialmente esta situación, ¿no? Entonces, esto que sirva como contraejemplo de los derechos humanos de la Asamblea, cuyo origen es la Asamblea Francesa y que tienen como origen, a su vez, países de tradición cristiana. Entonces, claro, este universalismo para el Islam no existe, no existe, porque ellos tienen sus propios derechos humanos. Atención. Seguimos. Eh, este planteamiento del control de la Iglesia que existe actualmente, yo creo que es una cosa clave, aunque se pueda ver desde fuera, y más, pues, por ejemplo, con la objetividad pues, que te puede otorgar cierto ateísmo, como el mío, ¿no? Que yo lo veo desde fuera y lo analizo desde fuera, porque son temas interesantes. Entonces yo creo que esta disputa que hay en torno a la Iglesia, pues se habla mucho claro, lógicamente de la masonería. Y que la masonería, pues, es una ideología que evidentemente cuadra, casa mucho, o cuyos inicios se dieron precisamente con la Ilustración, con Kant y todas estas cosas, ¿no? Entonces, claro, aquí esta rama de la masonería, también inspirado por la corriente krausista, el ideal de la humanidad y todo esto, pues sí que nos puede servir como pista para ver quién controla la Iglesia Católica, porque es evidente que hay una guerra por su control. Entonces, eh, este humanismo indefinido del hombre, visto desde el hombre se define por el hombre y estas cosas, pues también tienen un teísmo, practican un teísmo que es el gran arquitecto del universo. Pero claro, el teísmo caracteriza a un dios, en este caso denominado arquitecto, pues que no se involucra en los asuntos del hombre. Cosa totalmente distinta con el dios cristiano y católico, según el catolicismo también, ¿no? Que absolutamente no tiene nada que ver con esto del arquitecto del universo, ¿no? Entonces, claro, si la Iglesia está inundada por estos derechos humanos, este sucedáneo del cristianismo católico, pagano, ¿verdad? Como ya hemos explicado, pues entonces, claro, aquí, ¿qué significa Dios ya para la Iglesia? En este tipo de ética mundana y desacralizada, etcétera. Pues que Dios simplemente no sería más que una especie de notario de esta ética mundana y terrenal, ¿no? Simplemente, ¿no? Sería como el notario que te certifica esta buena práctica, ¿no? Esto nos lleva mucho más lejos y a considerar que Jesús ya no es nada divino, es un hombre como modelo ético preeminente y eminente, y ya está. Estas enseñanzas pues son los de la ética y hacia el inmigrante y hacia los pobres y demás. Pero ya nótese que aquí estamos ya en un planteamiento absolutamente fuera de la teología, de la soteriología,
de la escatología y fuera de todo esto. Y esto es lo que yo creo que está infectando a la Iglesia y es, es la corriente hacia la que reman grupos dentro de la Iglesia y fuera, dentro de la Iglesia y fuera, ¿no? Y reducir a la Iglesia pues a una especie de ONG. Esta es la pugna que hay. Y claro, pues en este sentido, cuando Francisco pues, nos habla de los pobres, de los inmigrantes y demás, pues claro, esto de los pobres y los inmigrantes y esto, pues esto ha sido siempre elementos muy atractivos, ¿no? Para crearse cierta imagen, ¿no? Es la explotación del pobre, que primero es de forma material y luego de forma moral, de imagen y demás. Y esto es lo único que ha hecho la Iglesia aquí. No la Iglesia va a decir que sea Francisco, ¿no? Ha sido, pues, sacarle provecho, ¿no? A estas desgracias humanas que hay para mejorar su imagen o para justificar más la tendencia hacia donde quieren llevar a la Iglesia, conseguir más fieles y clientes y este tipo de cosas, pero nada más. Es decir, esto es la misma utilización del pobre y del inmigrante o del marginado que han hecho siempre, pues incluso políticos y de todo. Es decir, esto es muy jugoso y Francisco lo ha exprimido a base de bien. Esta es esta es la cuestión. Pero claro, ¿cuál es la senda de Francisco? Pues por lo social, que es la ética, esta ética mundana, y ya está, porque realmente pues sus preocupaciones en torno a la iglesia pues no eran ni teológicas ni nada, ¿no? Eran simplemente pues una especie de activista ético y poco más, ya está, y esto era lo importante aquí, ¿no? O sea, una ONG, vamos, una ONG humanitaria del humanismo indefinido, pero no cristiano y católico, porque esto arrastra un montón de categorías que durante el Papa de Francisco ni le han interesado, ni se ha molestado en delimitar el campo cristiano y católico del humanismo y con respecto al otro, al humanismo indefinido. O sea, cosa que al menos el Benedicto XVI, con todo lo que publicó, de fondo, aun si bien no lo dijera explícitamente, de fondo lo que estaba haciendo era centrar la doctrina, que eso era importante, ¿no? Pero claro, cuando no se hace eso y se da pábulo a este tipo de tendencia ética, social, exclusivamente así, de los pobres y demás, pues claro, excuso decir, claro, la confusión y el envolvimiento de estas ideologías en torno a la iglesia, pues yo creo que lo hacen, pues le hacen hundirse aún más todavía en esos terrenos. Además que, bueno, que la posición de la iglesia, sobre todo con Francisco, con respecto a la inmigración, pues es una posición, claro, realmente infantil, porque ¿qué se hace con la inmigración? Que es un problema político, social y político muy complejo, y claro, según el Papa, ¿qué habría que hacer aquí? Acoger en los países a todo el que venga hasta que el Estado se hunda. Es decir, son posiciones realmente tan injustificadas, tan superficiales, sin entender la problemática, que estoy con el inmigrante. Pues sí, claro, estás con el inmigrante pues para crearte una imagen que a ti te conviene. Es decir, insisto, la utilización de los pobres y de los marginados y demás, esto lo ha hecho todo el mundo. Entonces, Francisco, ¿a qué se ha dedicado? Pues a estas cosas, sencillamente porque a él le interesa que la iglesia tenga un rumbo determinado y ya está. Entonces, pues es muy fácil sentir pena de los pobres y los inmigrantes. Pero a día de hoy, alrededor del Vaticano duermen en el suelo muchos pobres. Y yo no he visto que nadie salga a ofrecerles las habitaciones del Palacio del Vaticano, donde ya no está Francisco, a estos pobres para que duerman. Yo eso no lo he visto. Y yo en Roma he visto negarle limosnas a muchos pobres ahí por parte de los curas que salían del edificio. Eso también lo he visto yo. Entonces, claro, esto de los pobres, ¿qué monsergas está? Pues es una cosa que queda muy bonita y que me procura una imagen muy bonita. Pero claro, los pobres seguirán, como decía Cristo, Jesús decía, los pobres había y los pobres cuando yo me vaya quedarán también. Entonces es algo parecido, ¿no? Cuando aquel derroche de la colonia con la que le agasajaba aquella mujer. Entonces, seguimos, que me disperso. Eh, Claro, por qué es interesante el control de la Iglesia Católica en estos términos? Pues claro, cuando uno ve que grupos de comunicación, pues que evidentemente de católicos no tienen nada, ya puede ser el tradicional diario ABC,
o La Razón, o estos medios históricamente de derechas y católicos y demás, porque de católicos no tiene nada, cuando pedían el voto para un abortista como Biden, ¿no? Y apoyaban, por ejemplo, Kamala Harris, claro, ustedes me dirán, ¿qué es esto? ¿Una broma? Pero claro, la cosa no queda ahí, sino que el periódico El País y la cadena SER y demás, pues están también muy preocupados con el futuro de la Iglesia. Claro, están preocupados para controlarla. Este es el asunto, para controlar la Iglesia en el sentido que ellos quieren, que es el que yo he explicado, que es el de la masonería, la ilustración, Kant y toda esta historia. Que esto no es la negación radical del catolicismo, ¿eh? Por cierto. Entonces, claro, ¿por qué quieren? Como decíamos, pues por la gran extensión que tiene la Iglesia, que está en los 5 continentes, en muchísimos países, y tiene más de 1.000 millones de fieles. Entonces, claro, esto es muy jugoso. Controlar esa institución es realmente, vamos, una cosa jugosa, porque esta gente pues va a eso. Entonces, claro, lo que les preocupa es si un papa sale de un palo de otro, que al final el papa no tiene tanta importancia, porque la Iglesia es muchísimo más grande y más compleja que el Papa y estas cosas. Entonces, esto no. Pero lo que pasa es que bueno, estamos en una cultura individualista del superlíder y creemos que todo se explica por ahí, pero no es eso. No es eso. La iglesia es muy grande, es muy compleja y está compuesta de muchas partes. Y el Papa, pues, si me apuran, según informaciones que tengo, pues a veces le toman como el pito sereno, ni le obedecen ni nada, porque aquí manda quien manda dentro de la iglesia y que son otros grupos. Entonces aquí, pues eso, nada, eso es pura fachada, ¿no? Em, pues mira, a este respecto recomiendo, esto de la ética y la religión, recomiendo el debate que tuvieron Gustavo Bueno, José Antonio Marina y Fraijo en Negro sobre Blanco. Está en YouTube y se puede ver el programa de Dragón Negro sobre Blanco en Sevilla. Es un debate abierto al público en una sala. Y realmente ahí bueno, da con muchas claves y desenmascara, es decir, este puro humo de la ética con respecto a la religión. Es interesantísimo y si tienen un rato, estaría muy bien que lo vieran. Eh, y ya, pues, yo creo que, pues nada, esto, sí, bueno, lo último, pues la pincelada, pues el mandato este de Francisco, ¿no? Claro, el mandato de Francisco fue en el año 2013, si no recuerdo mal, ¿no? Y entonces en 2013 estaba Obama. Claro, yo no es que, a ver, yo no es que quiera decir que la Iglesia es una institución que se puede reducir únicamente a lo político, ¿no? No se puede reducir a lo político, pero tampoco se puede negar lo político en la Iglesia. Esto es una cosa evidente, ¿no? Lo mismo que la democracia de los partidos, pues aun siendo aparentemente política, tampoco se puede reducir a política, porque tiene mucha metafísica. Entonces, claro, estos elementos en principio ambivalentes, pues están totalmente combinados o conjugados en lo que es el Estado y la Iglesia. El Estado y la Iglesia, porque el Estado tiene su propia teología, o los partidos también tienen su teología o su teopolítica, o sus metafísicas, ¿no? Sus nematologías, ¿no? Y entonces, claro, en este sentido, pues la Iglesia tampoco es nada política. Lo que pasa que, claro, ¿cuál es el rumbo y el motor de la Iglesia? Pues se supone que son los fieles también, ¿no? Y la teología que imparte, la doctrina que imparte. Y sobre todo, si es capaz de demarcarse de las ideologías que surgen de la política, de los partidos, o de los grupos, de los think de los ideólogos, y es capaz de demarcar su propio espacio, que es el del humanismo cristiano católico. Si es capaz de hacer esto o no, o más bien permanece anegada en esta ideología pagana de los derechos humanos, ¿no? De la Revolución Francesa. Yo creo que eso es clave, eso es clave. Y Francisco parece que no va por ahí. Yo creo que Francisco más bien tenía su inercia con el imperio desde Obama. Lo que pasa es que ahora ya les ha pillado con el pie cambiado, porque desde 2013 han pasado muchas cosas en el mundo. Ahora aparece un papa, no sé, ya están peleándose a ver de quién es el papa, si es de unos o de otros, que si han dicho esto, que si no sé qué.
Claro, ¿por qué chocan con Trump? Pues porque con el imperio desde Obama y Francisco, pues la Iglesia tiene algo en común con ese imperio, que es el anarquismo. Claro, el imperio de Estados Unidos es anarquista, de puertas afuera hacia el mundo es anarquista, porque su función es destruir los demás estados, debilitarlos, ¿no? Y la finalidad de la Iglesia Católica es exactamente la misma. Son instituciones anarquistas las dos. El imperio, cualquier imperio que quiera dominar, y la Iglesia. Entonces el Estado le sobra a ambas. Entonces en este sentido sí que confluyen. Claro, aquí la disputa está en... Y claro, aquí Donald Trump pues estorba, porque es también nacionalista, ¿no? Mira por Estados Unidos, no ya los mecanismos del imperio, sino mira por Estados Unidos, considera un problema la inmigración y claro, pues todo pues, es intolerable porque los estados no se dejan hundir, ¿no? No se dejan dominar, no se dejan inundar, por ejemplo, por inmigrantes, no, no. Entonces, claro, estas cosas pues conviene tenerlas en cuenta porque la iglesia es anarquista. El anarquismo, pero en serio, y si no, ¿por qué aquí en España ha proliferado tanto el nacionalismo hasta llegar a ser separatismo abierto? Pues por la iglesia también, por la iglesia misma. O sea, entonces, cuidado, vamos a hacerse una idea de esto. Claro, entonces, claro, estos problemas políticos tan materiales y demás, pues claro, la iglesia ¿qué hace? Pues tiende a banalizarlos, ¿verdad? Y hacer pues pura propaganda de humanismo barato, como ha hecho Francisco, primero con los pobres y luego con los inmigrantes y con quien haga falta. Porque repito que esto de explotar a los demás para generarme una imagen amable, pues esto es más viejo ya que la tarara. Pero bueno, que Francisco no ha inventado nada. Vamos, estas cosas, ¿no? Y entonces, pues ya acabando, pues yo creo que no mucho más. Entonces, la iglesia sigue en guerra, a ver quién la domina. Yo creo que no se deja dominar y ya están los alemanes también ahí con estas disputas, que parece ser que el luteranismo no termina nunca, no sé, se surgió el cisma de Occidente, pero parece ser que el luteranismo sigue vivo en Alemania, porque sigue habiendo ruidos y sigue habiendo jaleos, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión generacional, ¿no? Cada X tiempo, pues surgen nuevas corrientes luteranas dentro de la iglesia y así sucesivamente. La iglesia es una institución muy grande, muy compleja, que parece mentira que después de 2000 años siga más o menos en pie. Y realmente es una cosa asombrosa, asombrosa. Y yo, a pesar pues de ser ateo, pues que la iglesia es una institución realmente única. Yo creo que esto no lo puede discutir nadie. Y hasta aquí. Un saludo.